Hechos 3, versículo 1 al 10 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas dijo Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vamos a acudir nuevamente al Señor en oración. Damos gracias, Padre Celestial, por la porción de la palabra que nos permites leer y estudiar esta noche. Nosotros te damos gracias, Señor, porque tu palabra es el alimento que tú has dado a tu iglesia para saciar toda hambre. Por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos hablas palabras de vida eterna, palabras que sacian, palabras que llenan, palabras que vivifican. Te rogamos esta noche, Señor, tú vivifiques tu pueblo, Señor. Vivifica al que habla, vivifica a los que escuchan, vivifica a tus hijos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu verdad, de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, tenemos un pasaje que son de esos pasajes que con el hermano Pablo meditábamos en Enseñanza de los Apóstoles, decíamos, cuando lleguemos a esos pasajes, ¿qué vamos a enseñar? ¿No? Porque si nos damos cuenta, el libro de Hechos tiene muchos relatos, ¿no? Muchos relatos donde no son puramente enseñanzas doctrinales, sino que estamos viendo experiencias y vivencias de cómo comenzó la iglesia de Jesucristo. Pero es importante, mis hermanos, que tengamos en cuenta que estas vivencias, como este milagro sobre el cual vamos a estudiar hoy, mis hermanos, no solamente es algo que pasó y que aconteció, y bueno, estamos leyendo, bueno, sí, la iglesia comenzó, los apóstoles, Dios los usó para hacer milagros y prodigios, sino que tenemos que ver más allá, hermanos. Dios no dejó en vano testimonios como estos escritos en su palabra. Lo dejó para darnos una enseñanza. Nos lo dejó para tocar nuestros corazones, mis hermanos, y despertar en nosotros cosas que tal vez a veces nosotros olvidamos o no tenemos en cuenta. Entonces, en este pasaje, es un pasaje que comienza como decíamos, con un relato. Veníamos viendo exactamente la última vez una iglesia ferviente, una iglesia que oraba, que partía el pan, que estaba ocupada en la enseñanza de los apóstoles, pero a veces podemos pensar, mis hermanos, que eso es toda la iglesia, ¿no? Lo que hacemos en las reuniones. Pero es interesante que el libro de Hechos no solamente muestra lo que la iglesia hacía como cuerpo de Cristo cuando se reunía, sino que también que hacía muchas veces en su diario vivir. Y es lo que vamos a también ver hoy. No solamente qué pasa dentro de la iglesia, que tiene que pasar en nosotros, anhelamos que pase, ser llenos del Espíritu Santo y vivir una normalidad, vivir una iglesia sana, llena del Espíritu Santo, ferviente, pero no solamente ferviente cuando estamos aquí, ferviente también cuando salimos por esa puerta, ¿no, mis hermanos? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Hoy nos presentan en este pasaje dos apóstoles, Pedro y Juan, y otro personaje más, un cojo. Un cojo que más adelante se va a decir, no en los pasajes que estudiamos hoy, sino más adelante, que lleva 40 años desde su nacimiento. Y a través de la historia de este hombre, el Señor nos va a hablar esta noche, mis hermanos. Entonces dispongámonos. Entonces, para ver esta enseñanza, tenemos tres partes principales. Vamos primeramente a ver el contexto del milagro, ¿no? Vamos a ver el milagro en sí y la reacción, tanto del cojo como de las personas que presenciaron
esta sanidad, este milagro. Transversalmente a través de todo esto vamos a ir viendo ciertas enseñanzas que el Señor nos da por medio de esta experiencia, de este relato que el Señor nos permite estudiar esta noche. Entonces, comencemos entonces por el contexto. Entonces, ahí en el versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces, Pedro y Juan aquí aparecen juntos y van a aparecer bastante de ahora en adelante en los primeros capítulos del libro de Hechos. Ellos ya trabajaban juntos, nos cuenta Lucas capítulo 5, versículo 10, que ellos ya eran socios junto con sus hermanos, con Andrés, con Santiago, ya eran socios de Pedro. En aquel entonces cuando eran pescadores en lo natural. Luego el Señor los unió como discípulos, luego los nombró apóstoles. Y ahora eran compañeros de ministerio, eran testigos, digamos, como decíamos, vamos a verlos bastante. De aquí en adelante trabajar juntos, aunque siempre vamos a ver como que Pedro sobresale como una figura principal. Dice que ellos subían al templo, se subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Esa palabra subía, mis hermanos, está conjugada en un tiempo que indica que no fue como algo ocasional. Ese día se les dio por ir al templo a orar, sino que muestra que era una costumbre constante. Ellos solían subir al templo. Entonces, en este caso estaban subiendo la hora novena. La hora novena no es como las 9 de la mañana, ¿no? Como hoy en día. La hora novena era la hora del sacrificio, a las 3 de la tarde. En el judaísmo habían 3 tiempos para orar. El tiempo de la mañana, el tiempo de la tarde y el tiempo ya que estaba anocheciendo, que fueron las primeras estrellas. Esto solía coincidir con los 3 sacrificios diarios que se hacían en el templo. Vemos que Daniel en el exilio tenía la misma práctica, ¿no? Que Daniel oraba 3 veces al día hacia Jerusalén. Entonces era algo normal, digamos, para el trasfondo judío de estos hermanos. Entonces, ¿qué podemos ir viendo aquí? Primero, que los apóstoles tenían una disciplina de orar, de una manera comunitaria. Solían subir al templo, orar de manera regular. Sí, es importante tener una vida de oración privada. Pero como hablábamos también la vez pasada y el hermano Pablo hacía hincapié, es importante, mis hermanos, las reuniones de oración. Es importante perseverar en la oración juntos. Y los apóstoles no pensaban diferente. Ellos veían que orar y perseverar en la oración juntos era lo normal. Lo segundo que podemos ver, mis hermanos, y que queremos ver a lo largo de todo el libro de Hechos, es que estamos viendo una transición. Porque uno podría pensar, bueno, entonces que si los apóstoles iban al templo de Jerusalén, pues tal vez íbamos a viajar a Jerusalén alguna vez en la vida, ir a orar allá al monte del templo. Total, los apóstoles que eran cristianos también lo hacían. No, pero eso no es lo que nos está haciendo aquí el libro, nos está mostrando una transición. Para ellos era normal, mis hermanos, ir al templo a orar porque eran judíos. El templo de Jerusalén era reconocido como un lugar donde estaba la presencia de Dios. Pero a lo largo del libro vamos a ver como una transición desde el templo de Jerusalén afuera del templo de Jerusalén, a lo que es la iglesia de Cristo establecida. Desde Jerusalén como una ciudad principal de la obra a Antioquía y otras ciudades como Éfeso más adelante también. Entonces hay una mudanza en el libro de Hechos que nosotros vamos a estar viendo constantemente de un trasfondo judío a un trasfondo más propio del Nuevo Testamento. Y como hablamos, esta obra inaugural que el Señor hizo desde Pentecostés, de una nueva era, ¿no? La era del Espíritu Santo, la era de la iglesia. Entonces, algo que vamos a estar viendo constantemente y vamos a ver que esto, mis hermanos, más adelante no pasó tan fácil, sino que hubo problemas, hubo traspiés, hubo oposición, pero yo quería pasar de un odre viejo, un odre envejecido, a un odre nuevo, a su iglesia. Es algo que también vamos a estar viendo constantemente en el libro de Hechos. Ahora, siguiendo en el contexto, llegando al versículo 2, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿No? Aquí entra en escena, como decíamos, otra persona, otro personaje y muy importante de esta historia, un hombre cojo de nacimiento. Como decía más adelante, va a decir el libro de Hechos que ya 40 años. 40 años de estar cojo. Los cojos eran personas discapacitadas que no tenían mucho acceso a la instrucción, al estudio. Hoy en día, personas que tienen discapacidades, uno los ve casi que hacer su vida normal en muchos países, ¿no? En aquella época, mis hermanos, tú nacías cojo y pues nadie iba a invertir un peso en ti para que estudiaras. Lo que iban a hacer es enseñarte a pedir limosna, ¿no? Y eso es lo que le habían enseñado a este cojo. Llevaba 40 años
muy posiblemente los 40 años, desde que pudo comenzar pidiendo limosnas. Él no podía valerse por sí mismo. Es más, dice que lo habían traído, querían llevarlo. Posiblemente familiares, amigos, vecinos, ayudaban a este tipo de personas con este tipo de capacidades a poder ir a pedir limosna. Dice, para que pese limosna a los que entraban al templo. No era casualidad, mis hermanos, que fueran un templo. Había 3 lugares principales en la época para los limosneros: las rutas principales, los mercados y el templo, ¿no? Y de todos los lugares que podía escoger alguien para pedir limosna, el mejor era el templo, ¿no? Porque muchas personas subían al templo, algunos para llevar sus ofrendas, sus diezmos, y como llegan con la disposición de dar, tal vez pensaban los limosneros, bueno, será más fácil que ahí tenga disposición de darme ahí, porque está llevando para ofrendar. Ahí estaba el cofre del tesoro del templo, estaban los levitas que recibían los diezmos. Entonces era fácil para los limosneros ir al templo. Ahora, ¿por qué la puerta hermosa? La puerta hermosa era una de las puertas principales para subir al templo. Cuando hablamos de una puerta del templo, no hablamos que fue una puerta literal de la casa donde se estaban ofreciendo los sacrificios, sino de uno de los atrios. Dicen que esta era la puerta que pasaba del atrio de las mujeres a los hombres. Los estudiosos dicen que posiblemente será la puerta llamada de Nicanor, porque un hombre llamado Nicanor, judío, seguramente un judío piadoso, no sabe mucho de él en la historia, donó una puerta de bronce que se dice que era de bronce de Corintio. Entonces era una puerta muy famosa, mucho más bonita que las demás puertas, era una puerta por la que a muchas personas les gustaba entrar. Entonces era un lugar ideal. Seguramente no era la única persona con alguna discapacidad que estuviera en esa puerta pidiendo. Seguramente había muchas personas cerca de esa puerta, muchos otros cojos, mancos, ciegos, muchas personas con necesidades, con enfermedades, pidiendo limosna. Ahora, si nosotros pensamos nuestros días, mis hermanos, no ha cambiado mucho, ¿no? Usted cuando va por las plazas, cerca de las catedrales, los templos católicos, ¿usted qué encuentra? Muchas personas pidiendo. Eso no es algo que ha cambiado mucho. Aún en la calle, mis hermanos, cuando saben que eres cristiano, te piden las personas que tienen necesidad. Y eso debería ser lo normal. Lo normal debería ser que las personas que tienen necesidad vean la iglesia como un lugar donde podrían ser suplidos, donde pudieran recibir misericordia. Eso debería ser lo normal. Y eso es lo que personas piensan en el mundo, que en la iglesia de Jesucristo van a encontrar amor, van a encontrar misericordia, van a hallar gracia, ¿no? Muchas veces no la encuentran en nosotros, ¿no? O muchas veces vienen pidiendo cosas equivocadas, también pasa eso. Y nuestros días más característico, y que usted no ve, ahora esto que estamos viendo aquí, usted no ve como una característica en las iglesias de la prosperidad. Yo en la iglesia de la prosperidad nunca he visto pobres afuera, ¿no? Ahí sí nos lo dejan estar. La iglesia de nuestros días se caracteriza, mis hermanos, lastimosamente, no por una iglesia que muchas veces da, sino por personas avariciosas que más bien están buscando que Dios les dé. Son los días en que vivimos. La gente ya no busca servir, no busca dar, sino que van en busca de Dios para que le multiplique sus miles por millones. Pero muchas veces nosotros estamos yendo al Señor con motivaciones equivocadas. Muchas de estas personas seguramente también iban al templo con motivaciones equivocadas, tal vez para mostrar cuánto echaban en el tesoro, para aparentar piedad. Sin embargo, hubo una expectativa en aquellos que no conocían a Dios o aquellos que tenían necesidades, de que en medio de aquellos que acudían a Dios iba a haber gente generosa, gente dadivosa, gente misericordiosa. Entonces, vamos a seguir con el versículo 3. Estamos viendo el contexto, ¿no?, que rodeaba toda esta escena que estamos viendo hoy. Entonces en el versículo 3 dice, cuando éste vio a Pedro y a Juan, no había tanta gente pasando por allí, pero él vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna, ¿no? Ahora no sabemos si este cojo ya conocía a Pedro, a Juan, si ya había escuchado de ellos, si sabía que eran apóstoles, no sabemos. Muy posiblemente, mis hermanos, si lo hubiera sabido a quién estaba pidiendo limosna, hubiera pedido más bien la sanidad, hubiera pedido otra cosa. Ahora muy posiblemente él no sabía a quién estaba pidiendo, pero sí tenía muy claro su propósito. Dice, les rogaba que le diesen limosna, ¿no? Había acudido en busca de lo material, no de lo espiritual, sino de lo natural, de algo de dinero tal vez para saciar su hambre, para saciar sus necesidades físicas. Ahora, mis hermanos, como nosotros decíamos, nosotros leyendo
lo que estamos viendo hasta ahora, y a continuación podríamos tenerlo solamente como un relato, podríamos quedarnos en la simple letra. Nuestro hermano Martin Lloyd Jones dice, mis hermanos, que estas señales que aparecen en la Biblia, mis hermanos, son más que simplemente milagros, sino eso mismo, señales. El mismo apóstol Juan, cuando habla de los milagros que hizo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, dice que son señales. ¿Señales en qué sentido? Que son asuntos, son milagros que no son porque sí, no están ahí escritos porque sí, sino que apuntan a Jesucristo, a su obra, a su persona, a Él. Nuestro hermano Miguel Núñez también concuerda con él y sugiere que debamos leer este pasaje de una manera no solamente llana y natural, sino también como una parábola, como una ilustración, una enseñanza que apunta también a nuestras propias vidas. O sea, mis hermanos, no tenemos que ver aquí lo natural de este cojo, sino qué podemos aprender de su actitud y la actitud de los apóstoles con él para nuestras propias vidas. Podríamos decir que ciertamente Lucas sí, él quería relatarnos un milagro que resalta el nombre del Señor Jesús, pero al mismo tiempo él quedando como una foto, como una pintura que cada quien puede mirar e identificar cosas que hay en uno. Por ejemplo, mis hermanos, nosotros podemos acordarnos en el libro también, en el Evangelio de Juan, que el Señor Jesucristo un día se encuentra con un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron, ¿él está ciego por su pecado o por el pecado de sus padres? Y el Señor Jesucristo le respondió, ¿no? Él está así para que se manifiesten en él las maravillas de Dios. Y ciertamente podríamos decir que esto mismo estamos presenciando hoy en esta lectura, mis hermanos. Había, como decíamos, muchas personas seguramente cojas, inválidas, mancas, necesitadas a la hora de la puerta hermosa. Pero si nos cuenta, inspiró al apóstol Lucas a escribir este relato. ¿Para qué? Para enseñarnos e inspirarnos a nosotros. Para señalarnos algo. Para mostrarnos algo. Entonces, primeramente, como veníamos diciendo, él era cojo de nacimiento. Mis hermanos, nosotros, viendo en nuestra propia perspectiva, podríamos decir que nosotros, antes de conocer al Señor, también éramos cojos, mis hermanos. Cojos espirituales. Personas que no podíamos acercarnos a Dios por nosotros mismos. En aquella época, mis hermanos, era muy mal visto que personas lisiadas, cojas, mancas, ciegas, con alguna enfermedad, alguna deformidad, entraran al templo. Muchas veces los judíos, basados en sus propias tradiciones, por lo que había hecho Dios de que no podía haber sacerdotes con malformaciones, cojos, mancos o alguna deformidad física que se viviera en el templo. Y más tarde el rey David, en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 8, también dice, por causa de que estaba invadiendo una ciudad jebusea, dijo, ningún cojo, ningún manco, ningún lisiado entrará en la casa. Algunas traducciones traducen el templo. Algunos habían interpretado que los cojos, los ciegos, los que tenían alguna minusvalía física, no podían entrar al templo, sino que estaban excluidos. Nosotros podríamos decir también, hermanos, que por causa del pecado, del que todos cojeábamos antes de conocer al Señor, estábamos excluidos de su presencia, mis hermanos. Estábamos excluidos de la vida de su iglesia, estábamos excluidos de sus bondades, de su gracia. Hasta que Él hizo algo por nosotros. Como también dice Pablo, hablando de la descripción de los hombres antes de conocer al Señor, en Tito 3, versículo 3, dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Así éramos nosotros, hermanos del Señor, minusválidos espirituales, llenos de cojeras, éramos mancos, ciegos, desnudos, pobres, necesitados. No podíamos hacer nada por nosotros mismos. Éramos dependientes de que Dios hiciera algo por nosotros, así como este cojo dependía de otros para su propio sustento y su propia ayuda. Otra cosa que vemos en este cojo con la que podríamos identificarnos o ilustrar para nosotros es que él buscaba las cosas equivocadas. Dice que cuando vio a Pedro, ahí en el versículo 3, y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Entonces el cojo esperaba recibir algo de Pedro y de Juan. Él los había detenido para pedirle una limosna. Y Pedro dijo, míranos. Y él estaba, bueno, a ver qué es lo que van a dar. O sea que, bueno, tal vez me den comida, tal vez algún denario, una moneda de oro, tal vez si tuve suerte. Tal vez estaba buscando alguna cadena, algo que les iba a dar. ¿Qué iba a sacar? Tal vez estaba mirando si tenía una alforja,
donde en aquella época era como la billetera donde llevaban las monedas de oro, de plata, las dracmas, algo con que sustentarse. Pero él ignoraba, mis hermanos, que Dios tenía algo mejor para él. No, al igual que la samaritana, mis hermanos. Ella pensaba que el agua natural del pozo era lo mejor que ella tenía y ella decía, tú no tienes cómo sacarla, le dijo el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le respondió, si tú supieras quién te pide, tú mismo le pedirías que Él te diera agua viva. ¿No? A veces nosotros estamos delante, mis hermanos, del Señor y no sabemos qué pedir. Pedimos cosas equivocadas. Y no pedimos lo correcto, pensamos que nosotros tenemos y que realmente tienes el Señor. Dios podía darle mucho más que una moneda, mis hermanos, a este hombre. Nosotros muchas veces venimos a Dios a pedirle cosas equivocadas. Parece, mis hermanos, a veces como nosotros como cristianos que no conociéramos ni el poder de Dios, ni su persona, ni su virtud, ni su generosidad, ni su abundancia. Los que no les conocen vienen buscando solamente lo material. Tal vez vienen buscando un mejor trabajo, una mejor casa, una mejor familia, una mejor situación económica, un carro más grande, ¿no? Tal vez vienen buscando que Dios le arregle su matrimonio, que Dios solucione los problemas que tienen con los hijos, que Dios me ayude con el problema que tengo con mi jefe. Y a veces todo lo que venimos a pedirle solamente eso. Cuando usted ve a la gente del mundo, mis hermanos, que no conoce a Dios, que no tiene a Dios, esas son las cosas que está buscando la gente del mundo. Excepto a Dios. Piensan que eso es lo que ellos necesitan. Y muchas veces mi Señor no responde eso porque Él quiere darles algo mejor, Él quiere darles a su Hijo. Dios quiere darse a sí mismo en su Hijo, a las personas. Y las personas andan buscando baratijas. Pero no solamente las personas, también los hijos de Dios, mis hermanos, podemos vernos aquí identificados con este cojo. Muchas veces, mis hermanos, Dios no responde a nuestras oraciones porque son egoístas, son basadas en vanidades, en cosas superficiales, en cosas que realmente no necesitamos. No falta el cristiano que está orando por un celular más grande que una panela, por el cristiano que está orando por un carro más grande que el que ya tiene, que está orando por las cosas equivocadas, mi hermano, por los viajes, por esto, por lo otro, y nunca por las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, con la extensión del evangelio, con una vida más consagrada, con crecer más en la santidad de la imagen de Jesucristo, cosas más importantes. A veces todas nuestras oraciones, mis hermanos, son puramente quejas, decirle a Dios lo mal que está la situación. Yo creo que ya he dicho la fe al Señor varias veces. A veces a mí me apena que nosotros venimos a conmemorar lo que el Señor ha hecho y muchas veces las oraciones que hacemos son quejas y es que hemos hecho tantas cosas malas y terribles, es que mira cómo estamos de mal y estamos perdiendo de vista lo que el Señor hizo por nosotros, que eso sobrepasa todos los problemas que tenemos, toda situación que pudiéramos vivir y todo lo que el mundo busca. Jesús tiene algo mucho mejor que ofrecer a Él mismo. Dios dice que la Biblia que nos dio a su Hijo, mis hermanos. Si el Señor no nos diera nada más y esta vida pasara sin haber recibido nada más que su Hijo, igual saldríamos ricos de esta vida, mis hermanos. Y mientras tanto, si tuviéramos todo lo que a veces le pedimos al Señor, todo lo material, todo lo sentimental, todo lo de este mundo, y no lo tuviéramos a Él, nos iríamos con las manos vacías. Pero muchas veces es lo que más pedimos, lo que más buscamos, no la justicia de Dios, no el reino de Dios. El cojo necesitaba ser librado de su cojera, no una moneda más. El impío necesita ser librado de su pecado, de su avaricia, de su lujuria, de su vanidad, de su ceguera, de su engaño de esta vida, para recibir a Jesucristo, para recibir salvación. El creyente también tiene que ser librado, mis hermanos, de aquellas pasiones que combaten en él para llevarlo de vuelta al pecado, llevarlo a una vida fría, una vida mediocre en el Señor, donde no le servimos, donde no crecemos, donde pasamos sufriendo por cosas que no tenemos, teniendo algo más grande a nuestra disposición, el mismo Señor. Entonces, para el que no conozca a Dios, mi hermano, su mayor necesidad no es un trabajo, no es un mejor matrimonio, sino a Dios mismo. Su mayor problema, su mayor necesidad es de perdón, de salvación, de reconciliación por medio de Cristo. Lo mismo las iglesias, hermano, a veces las iglesias parecen las iglesias. ¿Hay algo que caracteriza a las iglesias de nuestro tiempo? La iglesia de la Odisea. Una iglesia que dice que tenemos oro, tenemos plata, tenemos gold, tenemos de todo, no nos falta nada. Solo les faltaba a Jesús. No tenían a Jesús, pero tenían supuestamente todo. Es más, solamente decían, ¿para qué vamos a seguir orando y pidiendo? Tenemos todo. Si nos ha prosperado, nos ha bendecido, nos ha llenado.
Y Jesús dice, ustedes son unos pobres, ciegos, desventurados, están desnudos y lo más terrible es que ni se dan cuenta. Y a veces nosotros estamos como así, hermanos, como ese cojo y no nos damos cuenta de nuestra necesidad verdadera, lastimosamente. Pero no solamente, mis hermanos, me sorprende la actitud del cojo, mis hermanos, sino también la actitud de Pedro y de Juan. Mis hermanos, ellos no solamente, nos vamos a ver el versículo 4, vamos a verlo. Dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Mi hermano, lo más fácil para Pedro y para Juan era ignorar al cojo. Había un montón de gente pidiendo. Ellos podían seguir directamente al templo diciendo, no, es la oración de la hora novena, a las 3 de la tarde, no podemos llegar tarde. Entonces, otro día, hoy no hay, tal vez mañana, ¿no? Ir para el templo, tal vez diría algo así como nuestros días escuchamos, disculpe Señor, ahora no, voy tarde para la oración. O tal vez tú y yo hubiéramos dicho algo así como, perdón, ahora no puedo, llevo prisa y voy tarde. Son las cosas que solemos sacar nuestros días, ¿no? Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, pudieron discernir, mis hermanos, la voluntad de Dios. Discernir la circunstancia que estaba ocurriendo y para qué se prestaba, qué es lo que Dios quería hacer. Ellos no ignoraron la necesidad, como muchas veces tú y yo lo hacemos, mis hermanos, ¿no? ¿Verdad que a veces lo hacemos? Yo estudiando esto me acordaba cuántas veces, mi hermano, a veces aparece alguien con alguna necesidad y estamos tan apurados, nosotros podríamos predicar el Evangelio, podríamos hablarle de Dios, o tal vez también se hacía alguna necesidad aparte de hablar del Señor, porque a veces también es fácil dar algo y salir rápido. Tal vez tú y yo le hemos dado una moneda y para seguir derecho sin más interrupción. Pero Pedro y Juan se tuvieron para darle algo mejor. A veces nosotros oramos, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y Dios nos envía las personas, nos envía las circunstancias, y nosotros decimos, no tengo tiempo que estoy esperando que el Señor me va a enviar. El Señor me va a dar algo importante, y el Señor me mostró que hoy voy a hacer algo para Él. Y el Señor está viendo las personas, nos está viendo las circunstancias, nos está mostrando la necesidad y no la vemos. A mí me parece interesante, mis hermanos, cómo estos hombres tuvieron discernimiento espiritual. Tuvieron compasión, tuvieron amor. Tal vez se acordaban cuando Jesús salió de la barca y ellos no habían comido, allá en Marcos capítulo 6. Ellos venían de una misión que el Señor los había encomendado. El Señor dijo, vamos aparte porque dice que no tienen tiempo para comer porque la gente iba y venía. Pero el Señor cuando salió de la barca se le olvidó que era hora de almorzar y vio una multitud y tuvo compasión de ellos. Y se puso a enseñarle muchas cosas, ¿no? Y a veces nosotros, mis hermanos, estamos muy distraídos, ¿no? Tan distraídos en nuestro vivir, en las vanidades, en las cosas que estamos buscando de este mundo, que no podemos ver la necesidad que hay. Y cómo Dios nos está mostrando que debemos hacer algo, ¿no? Queremos hacer algo. También ellos aprendieron, muy seguramente cuando el Señor les preguntó, ¿cómo ha de comer esta gran multitud? Y en aquel tiempo no supieron qué responder. Y dijeron, no, 200 denarios no alcanzaría para dar de comer a esta multitud. Y ellos tuvieron que aprender que el Señor era capaz, con pocos panes y pocos peces, de dar de comer a todos. Tal vez Pedro hubiera dicho, no, yo no tengo nada que hacer con este cojo, que otro te ayude, yo no soy médico, hubiera seguido. Pero tal vez se acordó lo que hizo el Señor, que el Señor puede obrar milagrosamente. Y se detuvo para hablar con él. Ahora entramos ya al milagro, al versículo 6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro y Juan podían haber dado una moneda, como decíamos, y ya. Y seguir al templo rápidamente para no llegar tarde a la oración. Y como decíamos, seguramente eso hubiéramos hecho la mayoría. Es fácil ver lo natural y no ver las necesidades verdaderas de las personas. Nosotros, mis hermanos, a veces vemos personas con hambre, con necesidad. Ya cada rato en Mayrena llega a persona a tocar el timbre. ¿Será que tiene un poco de arroz? ¿Será que tiene algo de lentejas? ¿Será que tiene una bolsa de leche? ¿Será que tiene esto? Cada rato, mis hermanos. Usted va por la calle, lo mismo. Personas pidiendo. Usted está hasta almorzando. Y no falta que llegue alguien a interrumpirle el almuerzo y decirle, ¿será que me ayuda para yo también almorzar? Y es algo que vemos normalmente en nuestros días. Pero lo más rápido es, mis hermanos, buscar saciar a veces lo natural. Y dar la moneda y ya. Buscar dar la bolsa de leche y ya. Bajar el arroz, bajar las lentejas. Y salir rápidamente del asunto. Y sentir que listo, ya cumplimos. Somos buenas personas. Yo soy tremendo porque yo le di una bolsa de leche a un pobre. Mis hermanos, Pedro entendió que había algo más grande para dar.
que solamente suplir lo natural. Él iba a dar la moneda y él iba a seguir pidiendo. Eso no iba realmente a solucionar el problema verdadero de esta persona. Ellos sabían que ellos tenían algo mejor que darle a este hombre. Y nosotros también tenemos algo mejor que una moneda, que simplemente algo de ropa o algo de comida. Claro que hay que darlo, claro que hay que ayudar, pero a veces nosotros pensamos que eso es mejor que Jesucristo, ¿no? Y pensamos que ya cumplimos. Nos guardamos lo mejor para nosotros y le damos realmente cosas que no pueden sacar las personas realmente de su necesidad verdadera, de su verdadero problema, que es con Dios, que es con el pecado, como decíamos antes, ¿no? Y nosotros tenemos lo mejor, ya hemos recibido lo mejor, más lo tenemos, pero a veces no lo queremos dar, no estamos dispuestos a tomarnos el tiempo para darnos. Tenemos algo mejor que darles. Eso es lo que hacen mis hermanos. Nos da menos vergüenza dar una moneda que hablar de Jesucristo. A veces nos avergonzamos más de Jesucristo que de ayudar a un necesitado. Y nos callamos lo mejor y no lo guardamos. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro no era un hombre rico, ni que se estuviera enriqueciendo a través de la iglesia, ¿no? Aunque en los versículos anteriores veíamos que las personas vendían sus haciendas y ponían todos los pies de los apóstoles y ellos repartían según la necesidad, ellos no estaban usando ese dinero para ellos. No es que Pedro paseaba con una bolsa llena de dinero de las haciendas que habían vendido los hermanos. Él no estaba sacando ahí lucro para sí mismo, él vivía muy seguramente como los otros hermanos el día a día, dependiendo de la gracia de Dios, recibiendo de las personas para su diario sustento, como el Señor Jesús les había enseñado que ellos, como siervos del Evangelio, eran dignos también del salario y de vivir del Evangelio. Pero Pedro no era una persona rica o próspera en ese sentido. Pero lo que sí tenía Jesucristo, él estaba dispuesto a darlo a este hombre. Ahora nos dice que no solamente lo dio y más nada, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Algo notable, mis hermanos, es que Pedro no dijo, en mi nombre y el poder de la Santa Iglesia Católica. No, nada de eso, ¿verdad? O yo como el Papa, que tengo las llaves del reino, levántate y anda, ¿no? Él atribuye el milagro, mis hermanos, y realza el nombre de Jesucristo. Más adelante él va a decir a las personas que van a estar atónitas mirándolo, ¿por qué me miran a mí como si este hombre hubiera sanado por nuestro poder? No lo va a decir más adelante en el estudio de la próxima semana. Pero él atribuye esto, mis hermanos, al nombre de Jesucristo. Jesucristo ha dicho a sus discípulos, si me acompañan a Marcos 16, versículo 17. Él ya dando sus últimas instrucciones antes de entrar a los cielos, él dice, y estas señales acompañarán o seguirán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Muy seguramente Pedro se acordaba de esto. Jesucristo nos envió en su nombre y nos dio autoridad en su nombre. ¿Para qué? Para echar demonios, para hablar nuevas lenguas, para tomar serpientes en las manos y ver cosas mortíferas sin que nos haga daño, y para imponer manos sobre enfermos para que sean sanos, ¿no? Todos estos milagros los podemos ver y los vamos a estar viendo a lo largo, cumplirse todo esto que acabamos de mencionar a lo largo de todo el libro de Hechos, ¿no? Ninguno de estos va a faltar cuando usted se dé cuenta en el libro de Hechos. Pero si algo que, mis hermanos, distingue todos esos milagros que vamos a ver es que todos van a ser realizados y fueron realizados y son y serán hasta que Cristo venga en el nombre de Jesús. Entonces Pedro atribuye el milagro al nombre de Cristo. El nombre es bien importante. Pero mis hermanos, algunos se han ido como a otro extremo. Algunos han pensado que el nombre de Jesucristo, dado que vemos estas señales en el libro de Hechos, es un amuleto. Que piensan que es como una fórmula mágica, ¿no? Yo digo, en el nombre de Jesús. Y entonces tienen que pasar cosas. Algunos dicen, es que en el nombre de Jesús hay poder. Y sí, hay poder en el nombre de Jesús. Pero algunos piensan que es en la fórmula del nombre de Jesús que está
el poder para hacer milagros, sanar enfermos, echar demonios, reclamar alguna autoridad especial. Y eso, mis hermanos, puede llevar a tomar a muchos el nombre del Señor en vano. Como si fuera accesorio, como si fuera algo de conveniencia para cumplir mis deseos, como si fuera una especie de abracadabra que yo pronuncio, solo que en vez de decir abracadabra digo en el nombre de Jesús, para que alguna cosa acontezca cual truco de magia. Y eso no funciona así, mis hermanos, porque no quiero que usted salga aquí pensando, bueno, ahora yo voy a salir por aquí en el nombre de Jesús y hacer esto y aquello. Hermano, es una combinación de letras. Los judíos sí se caracterizaban por ese tipo de supersticiones, hasta el día de hoy. Los judíos inventaron, entre otras cosas, que Jesús entró al templo y escribió el nombre de Dios, el nombre que nadie sabe cómo pronunciar, el tetragramón, y que con ese nombre Jesús hacía milagros, solo por tener las 4 letras del nombre de Dios. Y muchos cristianos parece que lo mismo, que si yo tengo el nombre de Jesús escrito, o si yo escribo Jesús, o si yo digo Jesús, eso algo va a pasar, porque hay poder ahí. En el libro de Hechos nos muestra también un episodio de personas pensaron de esta manera. Si me acompañan a Hechos capítulo 19, vamos a ver a los hijos de Esceva, que pensaron eso mismo que muchos piensan hoy en día. Pero vamos a ver que no les resultó como ellos esperaban. Hechos 19:13 dice: pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes, tratando de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, era de los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Y el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús fue exaltado. Qué tremendo, ¿no? Ellos pensaban que cualquiera puede ir por ahí con una fórmula diciendo Jesús esto, Jesús lo otro, y entonces tenía que ser respaldado. Como que la autoridad estaba simplemente en el nombre, así sin más. Mis hermanos, y no solamente pronunciar el nombre del Señor Jesús. Acordémonos lo que estudiamos en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré: jamás los conocí. ¿No? Algunos con recitar el nombre de Jesús y una oración, ya hasta soy salvo. Ya si hasta me funcionó y ciertas cosas ocurrieron porque dije el nombre de Jesús, yo ya soy cristiano. Y aquí Dios nos está mostrando que ese no es, como ya hemos estudiado, la marca de un verdadero cristiano, ¿no? Apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces no es decir Jesús, Jesús, mientras hago cosas atribuyendo a su nombre, mientras vivo de espaldas a su voluntad. Como aquellos mis hermanos que yo siempre lo veo, aquellos que van en una moto o en algún carro y está el semáforo, se acaba de poner el semáforo en rojo y no ven venir y dice en el nombre de Jesús y se manda el semáforo en rojo. En el nombre del Señor. Y yo me quedo mirando, bueno, yo no conduzco, yo siempre me quedo mirando a esos conductores, dije cristianos, y ¿cómo así que en el nombre de Jesús vamos a cruzar semáforos en rojo? Y en el nombre de Jesús no me va a atropellar un carro cuando cruce. Eso no funciona así, mis hermanos. Nosotros, hermanos, tomamos muchas veces en mano el nombre de Jesús. De estas maneras que estamos viendo aquí. Si no nos guarde de eso, tomamos con ligereza el nombre del Señor, como los falsos profetas de los que Él nos advirtió. En Mateo 24:5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Me engañarán en muchos. Aún hay gente falsa, mentirosa, hasta falsos maestros que usan el nombre de Jesús, mis hermanos, para atribuir sus enseñanzas a Jesús. Hermanos, que Jesús me reveló y vengo a contarte la última revelación. No vengo a contarte que Moroni me dio una nueva Biblia, decía José Smith, un Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces venimos con ese tipo, y en el nombre de Jesús, que supuestamente Jesús dijo que le iba a restaurar la iglesia. Y así cuánta secta hay por ahí, mis hermanos, que es pseudo cristiana, que dice que en el nombre de Jesús hacen todo lo que hacen. Pero mis hermanos,
Estos actúan supuestamente bajo la autoridad de Cristo, pero no nos dan conforme a su carácter y no buscan su gloria, sino la de ellos mismos, estos falsos maestros. Mi hermano, actuar bajo el nombre de alguien significa actuar bajo la autoridad de alguien. No solamente bajo unas letras, sino bajo un carácter, bajo una persona. Cuando alguien actúa en el nombre de otras personas, es con permisos, con autorizaciones, con poder delegado para ejercer autoridad en el nombre de esa persona. Primeramente podríamos, por los pasajes que hemos visto, decir que solo los hijos de Dios, mis hermanos, tenemos autoridad para hacer lo que Jesús nos mandó en su nombre. Escuche bien, para hacer lo que Jesús nos mandó en su nombre, ¿no? Así como si yo le pido que vaya a hacer algo por mí en la notaría, en mi nombre, y le doy un papel legal, es para que usted vaya a hacer lo que yo le pedí, no otra cosa, ¿no? Si usted hiciera otra cosa que yo no le pedí, ya no sería en mi nombre, no sería en la autoridad, el poder legal que yo le di. Jesucristo ha dado poder, en cierto sentido, a su iglesia, cierta autoridad delegada, para actuar en su nombre en aquellas cosas que Él nos mandó a hacer, para enseñar las cosas que Él nos mandó a enseñar, para vivir de la manera que Él nos mandó a vivir, ¿no? Para eso tenemos también poder para pedir en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, mis hermanos, acá en el Nuevo Testamento es la primera vez que el Señor Jesús empieza a decir que tenemos que pedir en su nombre. Además, adelante va a decir, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Dice en el capítulo 16 ahí también de Juan, versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, como decíamos, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, el Señor Jesús nos animó a pedir en su nombre. Por eso nosotros cuando oramos siempre solemos terminar en el nombre de Jesús. Porque si podemos orar a Dios es por la obra de Jesucristo en la cruz. Y si Dios no va a responder, es por causa de Jesucristo también. No es por causa de nosotros. Nosotros pensamos que Dios responde por nosotros, ¿no? Es por causa del nombre de Jesús. Él nos dio autoridad para pedir en su nombre. Y también, como leímos antes en Marcos 16, para actuar en su nombre. Como decíamos, estas señales acompañarán a quienes han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En qué? En su nombre, en su autoridad. Entonces, cosas que Dios nos mandó a pedir en el nombre de Jesús, que tienen que ver con su voluntad, como decía Jesús, con su gloria, que el Padre respondería porque Él va a querer glorificar a su Hijo. Dios no responde porque quiere exaltar el nombre de su Hijo. Él empezó a responder en Pentecostés estas oraciones delante de las personas, de hacer milagros en el nombre de Jesús, para exaltar a su Hijo. Así como el día que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, se estaba anunciando que Él se ha sentado en el trono allá en los cielos. En cada milagro que hacían los apóstoles, en el nombre de Jesús estaba señalando, Jesús tiene poder, Jesús tiene autoridad, Jesús es el Señor, Jesús puede salvar. Ellos van a decir más adelante en el capítulo 4 de Hechos, y solo en su nombre hay salvación. Solo en su nombre hay perdón de pecados. Solo en su nombre, mis hermanos, la iglesia puede actuar y vivir de la manera que debe hacerlo. No en nuestro nombre, no en el nombre de alguna denominación, de algún grupo, de algún ministerio. Es en el nombre de Jesús y es el reino de Jesús que es avanzado. Y nosotros vamos como embajadores en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Y nosotros podemos pedir, como decíamos al principio, y actuar en su nombre, ¿por qué? Porque somos hijos, ¿no? Yo puedo decir a mi hijo, bueno, todavía no, cuando sea más grande, vaya a la tienda y dígale al hermano tal que vende harina, que si me manda 1 kilo de harina, yo luego se lo pago. Dile de mi parte de su hijo. Y mi hijo puede ir de mi parte y van a reconocer que es mi hijo y que habla en mi nombre. Ahora, si viene otra persona, por ahí un desconocido que dice, Alberto manda a pedir harina, pues yo no lo conozco a usted. No tiene autoridad, él no es hijo mío.
A él no lo reconocen como alguien que es mío. Dios nos reconoce como hijos. Y nosotros como hijos, Él nos dio, como decíamos, orar en su nombre, predicar en su nombre, actuar en su nombre. Ahora, ¿por qué en el nombre de Jesús de Nazaret? Porque Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¿Por qué es tan importante esto del nombre? El nombre representa la reputación de una persona, su carácter, su autoridad. Nosotros vemos constantemente en la Biblia que las personas ponían un nombre y intuían o de manera profética veían que esa persona iba a cumplir aquello que tenía que ver con su nombre. Hoy en día le ponen a tantos niños Jesús, ¿no? Y no bien como Jesús. Pero en aquel tiempo era diferente. En aquel tiempo uno pensaba, cuando ponía un nombre, esta persona va a vivir de esta manera. Esto va a ser representativo de su carácter, de su persona. Hoy tenemos tantos nombres, tenemos los nombres de toda la Biblia ahí en la calle. Y todos los ladrones se llaman Juan, Pedro, Crisóstomo, y andan robando y delinquiendo por ahí. Hasta Jesús se llaman, ¿no? En aquel tiempo no, el nombre era algo importante. Y especialmente vemos en la Biblia que Dios todo el tiempo reivindica y exalta su propio nombre. Por ejemplo, en Ezequiel 36:22 se los voy a leer. Está siendo juzgado el pueblo de Israel, expulsado a Babilonia. Pero Dios da una promesa de restauración. Y dice ahí en Ezequiel 36:22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Nosotros vemos en la Biblia, mis hermanos, que Dios constantemente defiende, exalta, santifica su nombre. Solamente vale el tiempo recordarnos cuando Moisés estaba intercediendo por Israel. Y Dios dijo, tu pueblo se ha corrompido, se ha hecho un becerro de oro. Y Moisés le dice, y Dios le dice a Moisés, déjame, voy a descender, voy a acabar con todos ellos y de ti voy a ser una gran nación. Y entonces Moisés empieza a interceder por el pueblo y dice, Señor, pero si tú haces eso, ¿no van a decir los egipcios que tú sacaste al pueblo engañado para matarlo en el desierto? ¿Qué será de tu santo nombre? ¿Qué van a decir las naciones? ¿Que no pudiste sacar a tu pueblo para entrar en la tierra que habías prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob? Entonces miren dónde apuntó Moisés. Moisés sabía que el nombre de Dios es importante. Que él había dicho en las tablas que Dios mismo había escrito y le había entregado a Moisés, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Porque Dios no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. Moisés entendía que el nombre de Dios es algo muy importante. Dios se reveló con su nombre y cuando lo envió el pueblo de Israel, Dios dijo, ¿en nombre de quién voy a ir? Y Dios le dio su nombre. Entonces, para Dios su nombre, mis hermanos, tiene que ver con su reputación, con su carácter, con su persona. Pues también vemos tantos títulos de Dios que se presenta a sí mismo de tantas maneras en las Escrituras para hablar de su propio carácter, de su persona. Entonces, el nombre de Jesús significa salvación. El ángel dijo, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso el nombre de Jesús anunciaba que perdón de pecados. Por eso vamos a ver que continuamente en Hechos de los Apóstoles, y en el nombre de Jesús hay perdón de pecados y solo en su nombre hay salvación. Y os anuncio que solo en su nombre hay perdón de pecados por medio del arrepentimiento. Vamos a ver eso constantemente en los discursos. En Hechos 10:42, por ejemplo, dice, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de pecados. Pero no solamente es Jesús, es Jesucristo. Cristo significa el Mesías. ¿Quién era el Mesías? Aquel que ellos esperaban por la promesa que vendría a redimir el pueblo de Israel. Nos dice en Hechos 17:3, declarando y exponiendo, Pablo, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, aquel Mesías esperado. Entonces no decían que era el Jesucristo porque sí, sino para recordar al pueblo, este que estábamos esperando. Este Jesús es el Cristo, el Salvador, el que tenía que venir a dar su vida por
nosotros. También, más adelante, también se nos dice Jesucristo de Nazaret. Bueno, el título de Nazaret recordaba bastante, ya en Hechos, a este cartel que había pegado Pilatos, ¿no? Cuando Jesucristo fue crucificado. Decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús fue conocido como Jesús en Nazaret, aunque él mismo había nacido en Belén. Pero eso se había convertido en un tropiezo para muchas personas para creer en él. Ya en el Evangelio de Juan también se nos dice, pero no que el Mesías tenía que venir de Belén, pero este viene de Nazaret, no este es su padre, su madre, y no fueron tales sus hermanos y sus hermanas. Pero Dios había confundido a los judíos por medio de esto. ¿No? Porque ellos esperaban un Mesías diferente, un Mesías rey que venía cabalgando, descendiente de David, con una corona que venía a acabar con los romanos. Pero Dios estaba mostrando algo muy diferente, un rey humilde, que no temía ser asociado con las personas ignorantes y muchas veces despreciadas de la zona de Galilea. Y Jesús se humilló a sí mismo. Y sobre ese nombre de persona que se humilló, ese fue el exaltado sobre todos, para que en su nombre toda rodilla se doble y todo el mundo confiese su nombre para la gloria de Dios Padre. Ese es el nombre de Jesús. Vamos a ir avanzando por el tiempo al versículo 7. Vemos lo importante que eran, mis hermanos, estos primeros milagros y cómo siempre en el nombre de Jesús para apuntar a Jesús, a la persona, no solamente a un título, sino a quién es realmente el Hijo de Dios. Y el versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Entonces aquí vemos que Pedro, mi hermano, no solamente confiaba en Jesucristo, sino que dice que extendió su mano y tomó el cojo y lo comenzó a levantar. En ese instante dice, recibió la sanidad en el nombre de Jesús. El poder, mis hermanos, y los milagros ciertamente es en el nombre de Jesús. Pero también le quiere que tengamos fe. Fe es la persona que va a recibir el milagro, pero también aquel que está siendo usado para recibir el milagro. Muchas veces los milagros no ocurren porque primero tenemos vergüenza de hablar el nombre de Jesús. Porque a ver, ¿y si no pasa? ¿No? A mí me ha pasado, hermano. Yo a veces pienso, ¿y qué pasa si un día entra alguien en silla de ruedas? ¿Y qué pasaría si yo voy y oro? Y se levanta. Pero más pensamos que eso, ¿qué pasa si voy y no se levanta? Y eso nos frena más. Pedro estaba lleno de fe. Fe en el Señor. Claramente, igual tenemos que aclarar que Pedro obviamente hizo esto, mis hermanos, no porque, bueno, él dijo, bueno, hay que hacer un milagro ya que pasó por aquí. Bueno, levántate en el nombre de Jesús. No, él fue guiado por el Espíritu Santo. Era una persona llena del Espíritu Santo, lleno de confianza y fe en Jesucristo. Él había visto tantas veces a su maestro sanar de esta manera a otras personas. Cuando él resucitó a la hija de Jairo, en Marcos 5:41 dice, y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita Cumi, que traducido significa niña, te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar. Muy parecido a lo que vemos hoy. O tal vez se acordó cuando él sanó a su suegra, Marcos 1:30, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella a Jesús, ¿no? Y Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. Tal vez Pedro se acordaba de esto, de que aunque Jesús tenía todo el poder para sanar, mis hermanos, él también extendía, no siempre lo hizo, pero en algunos casos le extendió su mano. Y tomó a las personas y las iba levantando, las iba sacando de la muerte, las iba sacando de la enfermedad. Tal vez Pedro conoce ese mismo ejemplo y guiado por el Espíritu Santo, dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. No puedo decir, mis hermanos, porque uno podría pensar, bueno, ¿y por qué esto no pasa en nuestros días? No podría yo simplemente decir, bueno, tal vez que nos falta fe, tal vez que no estamos orando bien, tal vez sea esto, tal vez sea lo otro. Porque tampoco podemos olvidar la parte de la soberanía de Dios. ¿No? Aunque Dios hace milagros, Él no hace los milagros cada vez que nosotros queremos, ni con quien nosotros queremos. Como decíamos, había muchos enfermos seguramente en esa puerta, y Pedro no se fue a sanar a todos. Pero Dios quería hacer algo a través de la sanidad de este hombre. Pero sí podemos aprender, por lo menos a mí esto me enseña ciertas cosas, mis hermanos. Varios ingredientes que yo creo que sí deberían haber si queremos que estas cosas pasen. Primero tenemos que actuar en el nombre de Jesucristo, pero bajo su autoridad y con el fin de honrarle.
Pedro no escondió el nombre de Jesús, él quería honrar a Jesús. Lo segundo, otro ingrediente que vemos aquí, que ya venimos viendo, es una vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo nos va a dar discernimiento, mis hermanos, como le dio a Pedro, para saber qué es lo que Dios quiere hacer y poder ser usado entonces para hacerlo. Vemos en Pedro, y veo este ingrediente también, fe y confianza en Dios, ¿no? Para no dejar pasar estas oportunidades que Dios nos da para engrandecer su nombre. Y por último, un ingrediente que Pedro tuvo y que ya venimos viendo y que nosotros necesitamos y que yo puedo aprender de esta experiencia de Pedro, es que tenemos que saber que tenemos algo mejor para dar que lo que el mundo y las personas están buscando, mis hermanos. Pedro sabía que tenía algo que darle a ese hombre en el nombre de Jesús. Dios tenía para darle salvación, para darle vida eterna, para darle sanidad. Pero una pregunta que podríamos hacernos entonces, si vemos estos ingredientes, ¿nosotros estamos buscando honrarle a Él? ¿Que su nombre sea conocido? Tal vez no vemos estos milagros porque no estamos buscando más que levantar nuestro propio nombre, ¿no? Tal vez estamos buscando exaltar nuestra fama, o estamos tan ocupados, ¿no?, que el Señor no puede usarnos para exaltar el nombre de su Hijo Jesucristo. Tal vez lo que nos estorba es el pecado. Entonces, en lugar de estar lleno del Espíritu Santo, cuando vivimos en pecado estamos llenos ¿de qué? De vergüenza, de pena. Decimos, ¿cómo Dios me va a usar a mí? No queremos predicar a nadie. Decimos, no, Dios va a hacer un milagro otra vez mío, no, si yo fui terrible pecador. El pecado nos llena de vergüenza. El Espíritu Santo nos llena de denuedo, de valor, de fe. Tal vez eso nos frena. O tal vez estamos tan enfocados en las cosas de este mundo que pensamos que lo mejor que podemos ofrecer al mundo son las mismas cosas que también nosotros deseamos. Por eso en muchos lugares que se predica pues la prosperidad y hacen promesas a las personas que van a recibir lo mismo que ellos buscan: felicidad, realización personal, cosas materiales, comodidad, paz, ¿no? La paz del mundo. La paz y tranquilidad que supuestamente el mundo promete. Y como muchas veces buscamos lo mismo, es lo único que tenemos para ofrecer a las personas, en vez de ofrecerles lo mejor que Dios nos ha dado, su Hijo. Por último, mis hermanos, ya para terminar, y terminando la última parte, la reacción que vemos a este milagro. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Primeramente vemos al que recibió el milagro, el cojo de nacimiento. ¿Cómo lo vemos? Lleno de gozo. Él antes estaba fuera del templo, pero ahora lo vemos caminar, ir saltando y gozando, gozoso hacia al templo. No sé qué, él pudo haberse enojado y decir, Pedro, ¿ahora qué voy a vivir? Es que yo podía pedir limosna porque era cojo y tú me sacaste ahora mi sustento. No, él estaba contento, ahora él podía entrar al templo. Ahora podía ir a la presencia de Dios. Él había experimentado el poder de Dios en el nombre de Jesús. Y estaba lleno de gozo, no lleno de amargura, porque él podía haber reaccionado así. Pero no, él se llenó de gozo y él se encaminó al templo para acompañar a los apóstoles a la oración, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces tenía un corazón lleno de alegría, de gozo, de gratitud y principalmente de alabanza ya. Oración. Él entró al templo alabando a Dios. Muchas veces nosotros, mis hermanos, entramos a las reuniones de la iglesia habiendo recibido tanta misericordia, tanto favor, tanta gracia de Dios, tantos milagros, pero no entramos con un corazón lleno de gratitud, ni de alabanza, ni de gozo, ¿no, mis hermanos? Sino lleno de reclamos a Dios por las cosas que no nos dio cuando Él nos quería dar lo mejor. Y a veces nosotros despreciamos lo mejor y amamos lo vano, ¿no? Decimos mayores milagros a veces que este, mis hermanos. Y estamos tristes y no hay alabanza en nuestros labios. ¿Se imaginan el cojo reclamando a Pedro? Lo que yo quería era una moneda, no que me sanaras. No quería ser sano, yo quería una moneda. Así somos nosotros a veces. Dios nos da algo mejor y nosotros llorando por la moneda, hermanos. ¿No? Llorando por lo vano, por lo innecesario. ¿No es nuestra actitud a veces? Dios nos salva, nos limpia de nuestro pecado, nos da vida eterna, nos da su Espíritu Santo, nos da la comunión de la iglesia, nos da su palabra y no hay gratitud, no hay gozo, no hay alabanza en nuestro corazón, ¿no? Muy triste, ¿no? Porque hay una frustración. ¿Por qué? Porque no tengo la vida cómoda que yo deseo, no tengo los lujos que yo quisiera, no prospero como mi vecino del mundo que no tiene a Dios.
y estamos tristes y amargados. ¿Cómo es nuestra actitud, hermanos? Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, ¿no? Entonces, no solamente el cojo, el pueblo también reaccionó. Ese hombre que ellos veían tanto tiempo, 40 años, tal vez, o sea, ellos lo conocían generaciones. Lo conocían los viejitos, lo conocían los papás, lo conocían los hijos, ¿no? Lo veían, papá no era el limosnero, el que siempre pedía, ¿no? Todo el mundo lo conocía, pero ahora era evidente el milagro. Y era tan evidente el milagro y el gozo de esta persona que ellos también se llenaron de gozo y de alabanza al verlos saltar y adorar y alabar a Dios. Fue tan notorio el milagro, tan claro que algo que solo Dios podía hacer. Y fue hecho en el nombre de Jesús, que ellos empezaron a alabar a Dios por su poder. Como decíamos, hermanos, nosotros tenemos mucho en común con este cojo. Pero, hermanos, en nosotros, así como fue notorio la sanidad de este cojo, mis hermanos, así como era notorio antes de conocer a Cristo que éramos pecadores, estábamos perdidos, nos había terrible, seguramente nuestra familia podría decir, sí, fulanito era así, 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 así. Pero así como era notorio su cojera, como era notorio nuestro pecado, fue notorio su sanidad. Ahora, aplicándolo a nosotros, ¿es notorio el cambio y el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas? El mayor milagro, el milagro de la salvación. ¿Será que nuestros parientes, vecinos, amigos, jefes, personas que conocidas pueden mirar a nosotros y alabar a Dios diciendo, es que ese hombre era un perdido, era terrible, no respetaba a su esposa, terrible papá, se pasaba parrandeando, se pasaba mujeriego, se pasaba blasfemando el nombre de Dios? ¿Vieras cómo ha sido transformado ahora? Doy gloria a Dios porque Dios cambió la vida de ese hombre. ¿Puede decir la persona eso cuando ve nuestra vida, mis hermanos? ¿Puede ver la familia de aquella mujer que no amaba a sus hijos, que no respetaba a su esposo, que vivía para las vanidades ilusorias de este mundo? Pueden decir sus amigas, sus compañeras, las otras mujeres, no, es que Dios transformó la vida de esa mujer. Doy gloria a Dios porque Dios cambió la vida. Ella, quién sabe dónde estaría ahora si Dios no lo hubiera cambiado. Ya había perdido su familia. ¿Puede decir eso la gente de nosotros, hermano? O la gente ve y dice, ese sigue cojo, se sigue en su pecado. Dice que conoció a Dios. Yo no veo evidencia, yo lo veo cojo. ¿O cómo nos ven, hermano? ¿O nos ven saltando, alabando a Dios? ¿Somos un testimonio del poder de Dios? ¿O somos un antitestimonio? Que la gente ve y dice, no, si eso es ser cristiano. No, ahí no hay poder, ahí no pasa nada. Dicen que en el nombre de Jesús, pero no cambian. O ven y dicen, no, Jesús es muy poderoso porque te cambió a ti. O sea que eso la gente puede decir de nosotros. Que también puede cambiar a mí. ¿No? Es una buena pregunta viendo este pasaje. ¿Es evidente? ¿Se ven los cambios en nuestra vida? También dice acerca de la multitud, y se llenaron de asombro, ¿no? Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Cuando los hombres pueden palpar el poder de Dios, mis hermanos, ellos son llevados, y por el testimonio de Dios, ellos son llenados de un temor reverente. Dicen, Dios realmente está ahí, Dios está obrando. Wow, en el nombre de Jesús hay poder. Las personas que habían visto lo que pasó con este cojo, temieron a Dios. Dijeron, wow, Dios obra milagros. Dice en el nombre de aquel que crucificamos, tal vez decían algunos. Entonces, es bueno que eso produzca gozo, alabanza en las personas, pero también un temor reverente, que los lleve a respetar a Dios, temer a Dios, ver que Dios es poderoso y honrar el nombre del Hijo de Dios, respetar. No es que yo me meto con los cristianos, yo no me meto con Jesús porque es que Él es poderoso, ¿no? Entonces, estos milagros, estas vidas transformadas, estos milagros y obras del Señor en la iglesia tienen que traer temor de Dios a la sociedad, a las personas, para que sepan que hay un Dios. Así no quieran creer, pero que sepan que Dios es verdadero y que su Hijo es realmente el Señor. Entonces, ya concluyendo, mis hermanos, como venimos diciendo desde la introducción, este es un libro que debería inspirarnos, ¿no? Desde la introducción, de hecho, venimos hablando, esto tiene que inspirarnos, esta historia también debería inspirarnos, llenarnos de anhelo por vivir, mis hermanos, de esta manera. A mí me inspira este pasaje a buscar más a Dios, como estaban buscando Pedro y Juan, que están yendo a la oración, a buscar más, que el Hijo de Dios sea honrado para presentar este tipo de milagros, para que el nombre de Cristo sea exaltado. Rogar a Dios que me permita discernir las circunstancias, para no estar distraído por la vida, pasando por alto lo que Dios quiere que yo haga, para su gloria.
en mi diario vivir. Me inspira a compartir el evangelio con otras personas, sabiendo que tengo algo mucho mejor que darles que las cosas que muchas veces vienen a buscar a mi puerta, mis hermanos. Lo que están buscando allá afuera en el mundo. Me inspira a vivir una vida, mis hermanos, que inspira a otros a alabar y adorar a Dios. ¿A ti te inspira, mi hermano? ¿No? Que Dios nos permita vivir de esta manera, mis hermanos. Que Dios nos enseñe a través de su palabra como siempre. Vamos a orar al Señor y darle gracias por esta su palabra esta noche.